Estamos desarrollando una serie de sermones expositivos en el libro de los Salmos y el Señor hoy quiso que estuviéramos en el Salmo número 60. Así que es un gozo una vez más estar con ustedes y quisiera leer la palabra del Señor. Dice: plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Al músico principal sobre lirios, testimonios Mitan de David para enseñar cuando tuvo guerra contra Arán, Naharaín y contra Arán de Soba. Y volvió Joab y destrozó 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El Salmo número 60 nos describe una crisis militar en la que enfrentó el rey David y se vio obligado a luchar en dos frentes simultáneamente. El primer frente era en el norte, lo que corresponde a Siria. Aquí se encontraba luchando contra una coalición de reyes arameos. Aquí tenemos los territorios de Arán y Naharaín. Esto literalmente lo que significa es entre ríos y se refiere a las regiones de Mesopotamia entre el río Éufrates y el Tigris. En esta región, fue donde salió Abraham. De esta región fue donde se le buscó posteriormente la esposa a Isaac. De esta región es donde se cree que pudo estar ubicado el huerto del Edén, entre el río Éufrates y el Tigris. Ahora, mientras David y su ejército estaban lejos en el norte, los edomitas aprovecharon la vulnerabilidad de Israel para invadir la parte sur. Y esto generó un momento de pánico para la nación y una sensación como si Dios los hubiese abandonado. Y David escribe poéticamente como si un terremoto hubiese venido y la tierra se hubiese hendido. Ahora, para responder a esta amenaza, David envió al general Joab y al general Abisai de regreso al sur para enfrentar una segunda guerra. Y la batalla fue decisiva y se libró en lo que es conocido como el Valle de Sal. En esta batalla, mis hermanos, ellos lograron tener una victoria aplastante contra los ejércitos edomitas. Primera de Crónicas 18:12
y 2 de Samuel 8:13 mencionan que en esta batalla cayeron 18,000 edomitas muertos. Y como resultado David estableció unas guarniciones sometiendo a la nación por completo. Todos ustedes saben cuando un reino conquista a otro, bueno, coloca sus bases militares para controlar. Exactamente esto es lo que está haciendo David. Les cuento entonces como un recuento hasta el momento lo que les he dicho. Tenemos dos frentes de guerra. Uno está en el norte y otro está en el sur. Tenemos dos enemigos. Tenemos la coalición de los arameos y tenemos los edomitas. Tenemos dos resultados. En el primero tenemos la expansión de Israel hasta los territorios de Éufrates. Y en el segundo tenemos la victoria en el Valle de Sal y la ocupación del territorio de Edom. Hasta este momento se ha obtenido un triunfo de parte de la mano del Señor. Ahora, luego de mirar ese contexto, quiero que miremos el desarrollo de los versos que hemos leído y vamos a iniciar observando un aparente rechazo de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que hace que David comience con una pregunta y es ¿por qué nos has abandonado? Quiero que se ubiquen en los versículos del 1 al 3. Dice, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, hiciste temblar la tierra, la has hendido, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. ¿Por qué cree David que Dios los ha desechado? Bueno, porque mientras ellos están librando una batalla contra Siria, los edomitas atacan la parte sur. Y en la parte sur está Jerusalén, está la casa de Dios. Así que era como atacar la misma capital de lo que en el momento se estaba posicionando como el imperio. Esto representó una aflicción muy grande para David y de manera rápida él pudo interpretar esto como un abandono del Señor. Hasta el momento se entiende, mis hermanos, que las victorias como las derrotas vienen de Dios. Y si hay derrotas, quiere decir Dios nos ha abandonado. Y ser desechado por Dios es la peor calamidad que puede sobrevenir a un hombre o a un pueblo. Pero la peor forma es cuando la persona no se da cuenta y es indiferente. Estas palabras las dijo el pastor Spurgeon. Pero en este momento David puede percibir esto. Dios nos ha abandonado. Pero a pesar del sentimiento, él clamó la ayuda a Dios porque sabía que en las fuerzas humanas sería imposible lograr esta victoria. Y él aquí clama, vuélvete a nosotros, oh Dios. Y es así cuando pasa del aturdimiento a la sabiduría para tomar decisiones de cómo manejar el caso. Y envió a dos generales, a Joab y a Abisai, a pelear contra Edom. Y fueron destrozados 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Quisiera leer lo que dice 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. Así que de este relato, hermanos, aprendemos que aunque parezca que Dios ha desechado a su pueblo en momentos de crisis, la victoria definitiva se logra mediante la confianza en las supremas promesas de Dios y no en las fuerzas humanas. Miremos en segundo lugar los versos del 6 al 9. ¿Cómo responde David frente al clamor? ¿Cómo responde Dios frente al clamor que hace David? Vuélvete a nosotros, oh Dios. Versículo número 6.
Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén, mediré el valle de Sucot, mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y en el 9 hay una pregunta: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Aquí Dios habla como un guerrero victorioso que reclama su soberanía. Y es tanto regiones dentro como fuera de Israel. Estamos hablando de tribus de Israel como naciones sometidas a este reino. En cuanto a los territorios de Israel, tenemos a Siquén, el valle de Sucot, Galaad, Manasés, Efraín y Judá. Y permítanme les describo la ubicación geográfica de estos lugares. Siquén está ubicada en Palestina. Anteriormente este territorio aquí fue conocido como Samaria y fue la primera capital del reino de Israel. Hoy es conocido como la ciudad de Nablus. El valle de Sucot, situada al este del río Jordán, hoy lo que es conocido como Transjordania. Galaad es una pequeña montaña y fértil al este del Jordán, conocida por sus laderas y pastos verdes. Manasés es una de las tribus más extensas con territorios tanto de un lado como del otro del río Jordán. Efraín, ubicada en la zona montañosa central. Judá es el territorio del sur y el hogar de Jerusalén. Ahora, cuando hablamos acerca de las naciones vecinas que han sido sometidas también, estamos hablando ahora de Moab, de Edom y de Filisteas. Moab está ubicada al este del Mar Muerto, en la actualidad es Jordania. Edom, una región montañosa al sur del Mar Muerto. Y Filistea es la llanura costera, lo que hoy día conocemos como Franja o la Franja de Gaza, donde estaban los principales enemigos del pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, en la forma como el salmista escribe, podemos entender metáforas que ilustran la soberanía absoluta de Dios sobre todas las naciones. Esto tan solo simplemente es una representación de todas las naciones de la tierra. Y aquí Dios está actuando como un agrimensor que mide su propiedad para luego distribuirla. Es decir, Dios siempre ha sido preciso en la forma como distribuye los territorios. Ustedes se acuerdan las grandes conquistas de Josué y cómo él limitaba lo que correspondía a cada una de las tribus. Bueno, aquí de manera precisa está diciendo igual: repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Esto simboliza, hermanos, el derecho de propiedad de Dios sobre la tierra de ambos lados del Jordán. Tanto de uno como del otro, Dios es el propietario. Y es Dios quien asigna el destino y la herencia de su pueblo. Miremos metafóricamente lo que representan cada uno de estos lugares. Efraín dice que es la fortaleza de mi cabeza. Es decir, es mi casco, es mi yelmo. ¿Por qué? Porque son la representación de la fuerza defensiva y protectora militarmente hablando. Es decir, Dios es el rey. Tiene un ejército. ¿Quién es ese ejército? La tribu de Efraín. Es una tribu muy numerosa y son los que pelean por él. Judá dice que es mi legislador.
y aquí está representado como un cetro. Judá representa la autoridad civil, el orden legal y el mando real sobre la nación. Si ustedes pueden darse cuenta, de esta nación era donde Dios traía los reyes, ¿sí? Y si vamos más adelante en la progresión histórica, nos vamos a dar cuenta que el rey Jesús vino de la tribu de Judá. Miremos ahora el dominio de Dios sobre las naciones vecinas. Pero la descripción para las naciones vecinas no es del mismo modo que lo es para Israel. Ya encontramos una descripción deplorable, triste, una descripción de rechazo. Moab. Dice que Moab es vasija para lavarme. Moab aquí es reducida a un simple recipiente donde un guerrero se lava los pies sucios después de la batalla, indicando que la nación ha sido convertida en un siervo humilde para las tareas más bajas. Es decir, Dios está peleando contra enemigos y conquistando terrenos. Cuando llega a Moab, simplemente Moab ante él es como el cofre de agua donde se lava los pies y se convierten en esclavos. Cuando estudiamos la cultura pasada nos damos cuenta que quienes lavaban los pies eran los esclavos. Bueno, aquí metafóricamente Moab está siendo como un esclavo de Dios. Sobre Edom dice que echaré mi calzado. Y arrojar o poner el calzado sobre una tierra era un gesto legal de toma de posesión. Dice que al echar el calzado, Dios estaba declarando que también era su propiedad, que sería conquistada y que sus habitantes estarían debajo de sus pies. Ustedes recuerdan la expresión, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, ¿sí? Entonces aquí esa ilustración de Dios hacia Edom, de arrojarlos como calzado es someterlos como propiedad suya, en un término también de esclavitud. Dice, me regocijaré sobre Filistea. Esto representa el grito de triunfo del vencedor sobre un enemigo largamente hostil. Van a recordar las grandes historias del pasado. Los filisteos eran personas malas contra el pueblo de Dios. Pero aquí el Señor se está regocijando porque por fin ha llegado la derrota a ellos. Mis hermanos, Dios es dueño de toda la tierra. Y aquí se muestra a Dios como el dueño, a Israel como el que tiene la armadura y el gobierno de las naciones, y encontramos a las naciones paganas como simples utensilios domésticos bajo el control absoluto de Dios. Si pueden ver ustedes la progresión. Está Dios como el Rey Supremo, Israel como el que legisla y protector, y las naciones gentiles como utensilios domésticos. Podemos ver, mis hermanos, cómo se mueve desde un rango de mayor hacia menor nivel. Pensemos ahora en cómo podemos ver a Cristo a través de este texto, cómo podemos ver el Evangelio a través de todo lo que les he estado diciendo. Cuando observamos la teología cristiana, este salmo se ve como una profecía de triunfo del reinado final del Mesías. El reino eterno de Cristo finalmente en una conquista. Y aquí vamos a detallar las principales cosas que vemos de la persona de Jesús. En primer lugar, aprendemos de Cristo como el legislador y el rey, como el que tiene la vara de Judá. El Salmo dice, Judá es mi legislador o mi cetro. Cuando observamos la persona de Jesús y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué relación tiene esto con Cristo? Jesús nació de la tribu de Judá.
Y según la profecía de Jacob en Génesis 49, versículo 10, dice, el cetro no se apartará de Judá hasta que viniera Silo. ¿Y quién es Silo? En este concepto es el Mesías. Así que, mis hermanos, Cristo es el cumplimiento de esa autoridad legal. Cristo es el rey monarca y Él es el que dicta la nueva ley para su pueblo. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando vamos a Mateo capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte. No es otra cosa que el sistema de gobierno del rey para el reino que está inaugurando. Cristo ha venido con gran poder. Reino de cetro de justicia. En segundo lugar, vemos a Cristo como un guerrero victorioso sobre el mal. Las naciones enemigas mencionadas aquí, Moab, Edom, Filistea, son una representación histórica de la oposición del pueblo de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios ha estado en guerra, ha estado en luchas todo el tiempo. Y así como David sometió a estas naciones para que Israel tuviera un descanso, Cristo es el guerrero que somete a todos los enemigos espirituales por debajo de sus pies. Inicialmente, hermanos, estamos hablando de la gran victoria de Cristo contra el pecado. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Cristo derrotó la misma muerte, porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Cristo derrotó al mismo diablo en la cruz, como con una herida mortal, y le va a destruir en su segunda venida por completo en un lugar de condenación. Edom en la Biblia a menudo simboliza el viejo hombre. Este linaje de Edom es el linaje de Esaú. Ustedes recuerdan que Isaac tuvo los dos hijos, a Jacob y a Esaú. Y de Esaú viene este linaje de Edom. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La profecía cumplida de que Dios le dijo a la madre, en tu vientre hay dos naciones, pero el mayor servirá al menor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En Jacob, la representación del pueblo de Dios, en Israel, y en Esaú, la representación de Edom. Pero ¿qué fue lo que pasó al final? El mayor está sirviendo al menor. Y simbolizando aquí entonces el viejo hombre, cuando el Salmo dice, sobre Edom echaré mi calzado, esto prefigura a Cristo poniendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 13. En tercer lugar, a Cristo aquí lo podemos ver como el socorro en la angustia. Es el único auxilio, mis hermanos, que no es vano. El Salmo termina con esta frase clave, versículo 11. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda de los hombres. Y quisiera tomar este momento para introducir el punto central de todo este sermón, hermanos, y es la esencia misma del Evangelio. El Salmo aquí reconoce que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Las grandes victorias no se pueden lograr a mano humana. Las batallas espirituales no pueden ser conquistadas por nuestras propias fuerzas. Por esa razón, Jesús es el único auxilio que no es vano. Jesús es la única persona que puede dar salvación al hombre cuando se ampara únicamente en Él. Él es el Salvador que hace lo que ningún general o rey humano puede hacer. ¿Y cuál es el problema más grande que tiene el hombre con Dios? La enemistad. Está en pleito todo el tiempo con el Dios soberano, pero mediante Cristo Jesús, entonces, Él puede reconciliar al hombre con Dios.
Y esto solo fue posible mediante la muerte de la cruz. Miremos en cuarto lugar, Cristo es reconciliación para las naciones. Mientras que el Salmo nos presenta a las naciones como lavamanos, como esclavas, como utensilios despreciables, en el Nuevo Testamento Cristo transforma esa soberanía. Y ya vamos a encontrar que las cosas cambian. Cristo no solo somete a las naciones, sino que ahora las invita a formar parte de su cuerpo. Y lo que antes era simplemente una vasija para el lavamiento que representa la humillación, ahora en Cristo se convierten en un pueblo para la adoración. Anteriormente, el Señor le dijo a Israel, no vayan a los gentiles, pero ahora le dice al pueblo de Israel, vayan a los gentiles, lleven las buenas nuevas de salvación a ellos. Mis hermanos, lo que antes era imposible, ahora fue posible. Y este salmo muestra a un Dios que está reclamando todo lo que es suyo. Cristo como el brazo ejecutor, recuperando no solamente los territorios físicos o geográficos, sino que está recuperando el corazón mismo del hombre que se ha perdido desde el huerto del Edén. Mis hermanos, ahora la guerra no es contra naciones. Ahora la guerra es para conquistar los corazones de los hombres. Y Cristo sigue peleando esta batalla. Mediante la predicación del Evangelio, siempre que es dada a los pecadores, estamos conquistando territorios. Estamos avanzando, estamos llegando a más personas y así el reino de Cristo va creciendo cada día. El Señor dice, este evangelio será predicado para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor mismo nos dijo que prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La guerra hoy continúa, la guerra por la verdad, la guerra por la salvación, y esta es librada mediante la exposición fiel de la palabra. Cristo sigue conquistando corazones de los hombres. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Finalmente, mis hermanos, así como David pudo someter a estas naciones bajo sus pies, Cristo someterá a todos los enemigos suyos que se rehúsen venir a Él. Cuando vamos a Apocalipsis encontramos la gran batalla final, la guerra de Armagedón. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? El Señor va a destruir por completo a todos aquellos opositores suyos y va a dar la gran victoria a su pueblo. Y allí podemos tener la victoria suprema y última del ungido, el Mesías, Cristo el Señor, a quien nosotros servimos. Consideremos algunas aplicaciones propias que este sermón nos puede ayudar a nosotros, como iglesia. Hermanos, no basta decirles que desde el día que el Señor conquistó nuestros corazones, entramos en guerra. Nosotros estamos en una guerra todo el tiempo, de generación en generación. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre ha tenido muchos enemigos. El apóstol Pablo lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en los lugares celestes. Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del mal. Mis hermanos, si ustedes pierden de vista
que están en una guerra han perdido de vista el propósito por el cual han sido llamados. Somos guerreros que estamos peleando continuamente una batalla espiritual, una batalla contra los enemigos invisibles que llegan a la mente, que están allí de manera continua, llegando a tus pensamientos para hacerte debilitar. Y a veces como soldados nos sentimos heridos, a veces como soldados también nos sentimos cansados, sedientos. Y pueden llegar momentos, hermanos, tan difíciles en la vida cristiana, en la que podemos incluso experimentar la misma sensación que experimentó David aquí. Oh Señor, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has hecho ver cosas tan duras? Oh Señor, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Pero mis hermanos, es en ese momento donde el cristiano recuerda este tipo de salmos y entonces oramos. Vuélvete a nosotros, oh Dios. Vuélvete a nosotros. Una vez más, una vez más. Así como Sansón pudo orar, una vez más, Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. Y el Señor le dio la victoria. Hermanos, el Señor nos dará la victoria cada vez que la pidamos. El Señor es poderoso para socorrernos en los momentos de angustia, de dolor, de persecución, cuando muchos enemigos espirituales puedan venir a nuestras vidas. Y no queda más que recordarle, mis hermanos, que es inútil confiar en el hombre. Es inútil confiar en el hombre. Debemos de confiar que la victoria, la ayuda, las fuerzas vienen solamente de Dios. Solo Jesús y nada más. Pero también hay un mensaje aquí para los corazones orgullosos. Aquellos que creen que no necesitan a Dios. Y estamos hablando del personaje representado en Edom. Edom era una ciudad fortificada. David dice, ¿quién me llevara hacia Edom? ¿Y por qué él dice esto? Porque Edom tenía su propia fortaleza y ellos estaban construidos en medio de una roca. De hecho, era la ciudad conocida como Petra, porque era una roca. Difícilmente otra nación podía llegar a ellos, combatir y destruirles. David sabe que no va a poder en sus propias fuerzas, pero ¿qué hace que ellos puedan sentirse orgullosos? La forma como viven. La forma como viven. Creen que no serán destruidos. Creen que no serán conquistados. Creen que no necesitan a Dios. Así hay muchos corazones. Viven como una piedra. Viven lejos del Señor. Creen que no necesitan al Señor. Son orgullosos en sí mismos. Pero el Señor le dice a Edom, ustedes serán mi calzado y estarán por debajo de mis pies. Todos los orgullosos finalmente serán humillados. Todos aquellos corazones duros que no quieren reconocer el señorío de Cristo finalmente serán quebrantados, porque el Señor es poderoso para cumplir cada una de sus palabras. Pero queridos hermanos, amigos, persona que se identifique con este tipo de orgullo en su corazón, aún hay una oportunidad para ustedes. Si hoy reconocen su pecado y colocan toda su confianza en Cristo Jesús, si se arrepienten de toda su maldad, de su autoengaño, de su confianza en sí mismo, y en humildad reconocen el señorío de Cristo, entonces ustedes también pueden ser parte de las grandes conquistas de Cristo y podrán reinar eternamente con Él. Que el Señor nos ayude cada día a que estos salmos puedan ser de mucho provecho en los momentos de aflicción, de necesidad.